Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia para todos en este día maravilloso que el Padre nos concede para seguir nosotros enriqueciéndonos de todo el conocimiento de Cristo Jesús, para poder seguir nosotros probando, disfrutando todas las riquezas inescrutables de nuestro Señor. Y le damos gracias a nuestro Padre Abba, a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, por darnos esta gracia, por concedernos este favor de habernos considerado los recipientes, los herederos de este Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios. Y por eso bendecimos a nuestro Padre por habernos dado la mayor bendición que tiene nuestro Padre, que es Cristo Jesús, su Hijo, para nosotros. Por eso bendecimos hoy a nuestro Padre, damos gracias por todo su amor manifestado, damos gracias al Padre por haber manifestado su amor para con la humanidad a través de Cristo Jesús, y le pedimos a nuestro Padre Celestial que en este día nosotros podamos ser iluminados por medio del Espíritu, que podamos ser alimentados por su palabra, y que a través del Espíritu Santo podamos en este día, a través de esta porción escritural, de esta porción que está en las Escrituras, encontrar alimento para nuestras almas. Que aquí en esta porción que tenemos hoy, el Espíritu nos ayude a ver a Cristo, a oler a Cristo, a comer a Cristo, a tocar a Cristo en este capítulo que vamos a ministrar en esta mañana. Y por eso damos gracias a nuestro Padre, y cada vez le decimos a nuestro Padre que al entender su obra perfecta, su obra gloriosa en Cristo Jesús, nosotros estamos agradecidos, damos gracias por esta obra tan grande de salvación, por esta gran obra de manifestación de amor. Por eso dice el escritor: de tal manera amó Dios al mundo. Y cada vez la Iglesia está revelando más esa gran manera en que Dios nos amó, esa gran manera en que ocurrió nuestra salvación. Y una vez que entendamos, nuestro corazón responde con gratitud, con amor a nuestro Padre Celestial. Por eso bendecimos y santificamos a nuestro Padre, y como dice la oración que nos enseñó el Señor Jesús: Padre nuestro, danos hoy el pan de este día. Que podamos ser alimentados de tu Hijo, de tu palabra, por medio de la luz, de la guía del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Y en este momento quedamos en las manos del Santo Espíritu, que es quien nos sirve la mesa, quien nos sirve las riquezas, que es el Santo Espíritu quien nos puede guiar a toda realidad, para que este texto escrito y traducido no encuentre algo que nos desvíe de la verdadera atención que es Cristo. Que el Espíritu Santo nos enfoque, nos conduzca al verdadero contenido que debe salir, debe brotar de este libro, que no es la costumbre, no es la historia, no deben ser los estatutos ni los mandamientos de un antiguo pacto, sino que de esta porción escrita pueda fluir la miel, la leche de Cristo Jesús, el vino, las viandas, el maná, los nutrientes de Cristo Jesús. Y eso solamente lo puede hacer aquel que la inspiró, porque algunos hombres la escribieron, otros hombres la pudieron traducir para que viniera al idioma nuestro, pero gracias de que nosotros tenemos hoy al que la inspiró con nosotros. Y si algo no se entiende a aquel que la escribió, si algo no entendemos después de la traducción, pues podemos acudir a aquel que la inspiró, porque el que la inspiró está en nosotros, y Él sí nos puede revelar qué fue lo que inspiró en ese libro que está escrito y traducido. Y por eso quien la inspiró es
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y Él es el inspirador de todas estas verdades que están en la palabra escrita, en el testimonio escrito. Y por eso nosotros acudimos al Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Santo, tú que inspiraste este libro, que luego fue escrito y luego traducido y luego incluso comercializado, tú nos puedas revelar lo que quisiste mostrarnos de Cristo Jesús en cada letra, en cada párrafo, en cada capítulo que está escrito. Y Él nos va a revelar porque Él fue el que la inspiró. Él sabe más que aquel que la escribió, y Él sabe mucho más que aquel que la tradujo a un idioma. Por eso damos gracias, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nuestro intérprete para poder interpretar a Cristo en cada capítulo. Bueno, amada iglesia, vamos a fluir entonces en esta actitud humilde, en esta actitud de disposición, con hambre en nuestro corazón del Señor, con hambre y sed de Cristo. Vamos a ser alimentados, nutridos de sus riquezas, y vamos a fluir en el Salmo 114. Para los que nos están acompañando en la lectura, estoy sobre la versión Reina y Valera 1960, en la capítulo 114. Dice el Salmo, o el salmista, el escritor, Salmo 114. Dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, allí tenemos el Salmo 114, y le damos gracias a nuestro Padre porque el Espíritu nos alimenta a través de esta porción. Entonces, Salmo 114, vamos a mirar qué expresó el salmista, qué dice el salmista. Y dice el salmista, el escritor, está hablando, mencionando de unas obras maravillosas que ocurrieron allí en el Éxodo, cuando un pueblo llamado luego Israel, los hebreos, estaba esclavizado por una nación, Egipto, por un rey, Faraón. Por 430 años habían estado esclavizados, afligidos, sufriendo, estaban retenidos, no podían hacer la voluntad de Dios. Recuerden que allí el pueblo de Dios, también llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no estaba haciendo la voluntad de Dios porque había una fuerza mayor que estaba sobre ellos, que los retenía, los impedía. Ellos estaban retenidos contra su voluntad propia. No por voluntad propia querían ser esclavos, solo que este rey había usado estrategias, desde mandar a ahogar a los niños varones que nacían en los hebreos, desde hablar y contratar a las parteras para matar a los niños hebreos. Este reino maligno de Faraón había hecho todas las estrategias para mantener cautivo a este pueblo de Dios. Había hecho todas las formas para que este pueblo no estuviera haciendo la voluntad del que lo llamó en Abraham, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces allí el salmista va a expresar ese evento maravilloso
unas maravillas que ocurrieron el día que Israel salió de Egipto. ¿Por qué? Porque él es un israelita. El salmista pertenece a Israel. El salmista es de una de las tribus de Israel, es uno de los hijos de Jacob. Porque recuerden que Israel empieza en Abraham. En Abraham te será llamada una descendencia. Y esa descendencia que salió de Abraham y del hijo de Abraham se consumó llamándose Israel. Se convirtió Abraham en un hijo llamado Isaac, Isaac en un par de mellizos, Jacob y Esaú, y Jacob una extensión de 12 hijos que se convirtieron en 12 tribus, y esas 12 tribus formaron el pueblo hebreo, y ese pueblo hebreo finalmente se consumó en una nación llamada la nación de Israel. Ese es el origen de Israel. Israel considerado el pueblo de Dios, antiguo pacto. En el antiguo tiempo el único pueblo que era pueblo de Dios era Israel. Los demás pueblos no eran pueblo de Dios, porque los demás pueblos tenían otros dioses. Entonces este era el pueblo de pueblos, este era el pueblo de Dios, por eso se llamaba el pueblo de Dios. Y Dios era el Dios de Israel, el Dios de esa nación. Es decir, Él era el Dios de ese pueblo, del pueblo de Dios. Es que, ¿quién está hablando? Un ciudadano de ese pueblo. Está hablando un heredero de esa nación, de Israel, un israelita, porque el salmista es un israelita. Entonces él está diciendo lo maravilloso que Dios hizo con la nación de Israel y trae a memoria el día de su salvación, el día que Dios salvó a Israel. ¿De dónde lo salvó? Allí nos recuerda, de Egipto. Entonces todos los que ya conocemos un poco más la historia, pues sabemos cómo Dios salvó a Israel de Egipto. ¿Cómo lo salvó? Por medio de unas plagas. Recuerden que vinieron unas plagas a la tierra, al agua y al aire. Y allí, a través de esas plagas y la muerte del primogénito de Faraón, Dios sacó a la casa de Israel, a la casa de Jacob, a ese pueblo, al pueblo de Dios que estaba retenido, que estaba en contra de su voluntad y que lo tenía un rey perverso, un rey con ideas malignas, tanto de llegar a matar niños para poder quedarse con ese pueblo, para poder reducirlo, disminuirlo. Dice que inventó dos estrategias malignas. Número uno, matar todos los niños varones al nacer. Y número dos, levantar cada vez más impuestos, más tributos, más cargas para que ellos nunca salieran de la esclavitud. Y de esa manera maligna, con esas maquinaciones, Faraón tenía 430 años esclavo a un pueblo que le pertenecía a Dios, a un pacto que Dios tenía con ese pueblo. Ese era el pueblo de Dios. De los demás pueblos no eran el pueblo de Dios. El pueblo que era de Dios era este pueblo, porque Dios había establecido un pacto con la cabeza, el fundador de ese pueblo. ¿Y quién es la cabeza y el fundador de este pueblo? Abraham. Abraham es el fundador de Israel, es el que en Abraham le fue llamada esa descendencia. Entonces Dios tiene un pacto con Abraham y su descendencia que se llama Israel, y dice: yo soy el Dios de este pueblo, yo soy el Dios de tu descendencia. Por eso se llamaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, porque era una descendencia. Pero ¿con quién estableció Dios el pacto para fundar Israel? Con un hombre llamado Abraham, con Abraham el hebreo. Por eso también ellos lo llamaban los hebreos. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham y de Abraham le sale Israel. Entonces Dios tiene un pacto con la descendencia de Abraham. Dios tiene un pacto con lo que salió de Abraham. Dios es el Dios de lo que produjo Abraham. Dios es el Dios de Israel. Pero ¿qué pasó con lo que descendió de Israel, de Abraham, con Israel? ¿Qué ocurrió con lo que salió de Abraham, su descendencia? Cayó cautiva 430 años en las maquinaciones de un rey con naturaleza maligna llamado Faraón en una nación llamada Egipto. Allí quedó presa, esclava, afligida 430 años. Es el salmista, que es un representante de esa nación, que es un heredero de esa promesa, que es un heredero de ese pacto,
El salmista, el escritor de este salmo, que tiene linaje porque él es de la tribu de Judá, porque David de la tribu de Judá pertenece a uno de los hijos de Jacob en extensión y linaje. Él es heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces él está diciendo, para nosotros, para mí, para Israel, un gran momento, un gran evento que nos da mucho gozo, mucha alegría, al cual nos recuerda el poder de Dios, es el día que Dios sacó a Israel de Egipto. Cuando salió Israel de Egipto, entonces allí hay un evento memorable. ¿Cuál? El día de la salvación de Israel. El día en que Dios salvó a la casa de Jacob, a la casa de Isaac, a la casa de Abraham. El día que Dios sacó a esa casa, porque esa casa había quedado en esclavitud. Entonces Dios le hizo una salvación tan grande a ese pueblo. Entonces este autor está elogiando ese día, está trayendo a memoria las maravillas que Jehová hizo el día de su salvación. Dice, Dios nos salvó un día, nos sacó a toda la casa de Israel de la esclavitud. Eso está diciendo. ¿Y qué más está diciendo el salmista? Vamos a ver primero lo que está diciendo el representante del antiguo pacto, para luego ver a Cristo en el nuevo pacto. Entonces dice el salmista, además, dice, Judá vino a ser el santuario de Dios e Israel el dominio de Dios. Le dice, lo más maravilloso fue que Dios salvó a Israel de Egipto, pero ocurrió algo más maravilloso. Judá, y como él es de la tribu de Judá, porque David es de la tribu de Judá, dice, Judá llegó a ser el santuario de Dios. Judá llegó a ser de los hijos de Jacob, que eran 12, más Dina, su hija, 13, de las tribus de Israel, que son 12, contados por los varones. Él dice, llegó un día a tener tanta gloria Judá, que Judá se convirtió en el territorio, el terreno donde Dios estableció su santuario. Entonces, eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Por qué? Porque el santuario de Dios no empezó establecido en Judá, fue establecido en el desierto. Recuerde que el santuario se levantó en el desierto, no en un territorio específico. Pero llegó un momento en que Israel tuvo rey y el tabernáculo estuvo en muchos lugares. Y el primer rey de Israel, llamado Saúl, lo estableció en Gabaón, porque él era de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y él lo estableció en Gabaón. Pero una vez que viene del rey David llega y establece el santuario en Judá. Por eso el templo de Salomón, que es la perfección del santuario, se estableció en territorio, en la ciudad de David, en Judá. Entonces por eso le está diciendo, Judá vino a ser el santuario de Dios. Después de todo ese proceso, después de la salvación de Israel de Egipto, después de pasar por el desierto, después de pasar por los reyes, el primer rey, finalmente dice, y lo más glorioso es que Judá, esta porción de Jacob, esta extensión, esta tribu, llegó a ser la heredera del santuario de Dios. Entonces está elogiando eso. Israel llegó a ser el dominio total de Dios. ¿Qué más dice el salmista? Dice que ocurrió el día que Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces dice, el día que Dios sacó a Israel de Egipto, el mar huyó delante de Dios y el río Jordán retrocedió para que Israel pasara. Dice que los montes y los collados o las colinas saltaron de alegría por esa salvación. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y por eso dice, la tierra tiembla ante la presencia de Jehová. Y no solamente hizo eso Jehová, esa maravilla el día que salvó a Israel. No solamente llegó a convertir a Judá en su santuario, sino que también Jehová convirtió la peña en fuentes, convirtió la roca en manantiales de agua viva. Entonces está expresando una alabanza, está recordando un hecho memorable para ellos. ¿De qué se recuerda cada israelita? Del día de su salvación. ¿Y cuándo fue el día de su salvación? Corporativa, el día que Dios los sacó de Egipto. Ese es el día de su salvación. Entonces el salmista, el representante de este salmo, está elogiando
esa salvación tan grande que ocurrió para ellos, para los israelitas. Pero usted y yo no somos israelitas, usted y yo no estamos en el pacto de Israel, porque nosotros pertenecemos a los gentiles, hoy la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra salvación, porque Israel tuvo una salvación tan grande, pero nosotros los gentiles también, nosotros la iglesia tenemos una salvación incluso que es más grande que la de Israel, y ya vamos a ver por qué. Entonces, pero aquí estamos viendo que está elogiando el salmista. Lo primero, una salvación tan grande, y es lo mismo que nosotros hoy, los herederos del nuevo pacto, nosotros tenemos un hecho memorable. ¿Cuál? El día de nuestra salvación. Y no solamente tenemos un hecho memorable, un día de salvación, sino tenemos un gran Salvador. Porque ellos decían, tenemos un día muy memorable que es el día de nuestra salvación. ¿Y cuándo fue el día de su salvación? El día que Israel salió en medio del mar de la casa de Egipto, de la nación de Egipto. Y tenemos un gran Salvador. ¿Cuál es el Salvador de ellos? Jehová. Ellos dicen, Jehová nos salvó. Por eso dice él, a la presencia de Jehová. Jehová fue nuestro Salvador ese día. Y entonces, ¿a quién va a elogiar? ¿A quién va a exaltar el salmista? A Jehová. Por eso dice, Jehová, delante de ti tiembla toda la tierra, el Dios de Israel. Entonces, él elogia a su Salvador y elogia el día de su salvación. ¿Cuándo fue el día de su salvación? Cuando Jehová sacó a Israel de la casa de Egipto. Eso es. ¿Y qué ocurrió? Dice que ocurrieron dos cosas. Los mares huyeron, los ríos se retrocedieron y los montes saltaron. Está contando este salmista las maravillas que Dios hizo el día que salvó la casa de Israel. Y la otra maravilla es que logró convertir a Judá en su santuario, y él es el representante de la casa de Judá porque él es el rey de la tribu de Judá, el primer rey de la tribu de Judá. Entonces él está elogiando al Padre Celestial, elogiando lo que el Señor hizo el día que salieron de Egipto. ¿Y dónde ocurrió eso? En el Éxodo. Recuerden que en el Éxodo fue que ocurrió esto. Allí, cuando Dios, por medio de Moisés, Aarón, saca a este pueblo de la cautividad. Es esto para este representante, el rey David. Esto para este pueblo, Israel. Pero nosotros no somos israelitas, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia tiene otro pacto. Y la iglesia tiene otro día de salvación. La iglesia tiene otro Salvador. Entonces nosotros, la iglesia, debemos ahora entender cuál es nuestro pacto y cuáles fueron las maravillas de nuestra salvación. ¿Qué dice el escritor? Cuando salió Israel de Egipto, él lo sacó de Egipto, a Israel. Pero a la iglesia, el Señor, nuestra salvación no fue sacarnos de una nación física. A la iglesia no la sacaron de un territorio físico, de un territorio terrenal. A Israel sí, Dios lo sacó de un territorio, de una nación, con un rey físico que tenía ideas malignas, perversas, que mataba, destruía a los hebreos. Él los sacó a ellos de un territorio, les quitó cadenas físicas porque tenían grillos en sus manos, en sus pies, de algo físico. Pero nuestra salvación es espiritual, porque nosotros, la iglesia, fuimos sacados no de la nación de Egipto, sino que la iglesia fue sacada del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas es más grande que la nación de Egipto. Por eso entonces nuestra salvación es más grande que la de Israel, porque a nosotros nos sacaron de un reino espiritual, el reino de las tinieblas. A ellos lo sacaron de una nación, de la nación de Egipto. La salvación nuestra es mayor y superior que la salvación que recibieron los israelitas. Entonces, si este salmista elogia a Jehová por haberlo salvado en esa salvación tan pequeña, ¿cuánto más nosotros elogiamos al Padre y a nuestro Salvador en esta salvación tan grande? Porque a nosotros nos salvó de una salvación espiritual. A nosotros nos salvó de la verdadera cautividad, porque la cautividad no era terrenal, no era física, la verdadera cautividad era espiritual. Y Cristo vino y nos salvó de esa cautividad espiritual. De la salvación nuestra
es distinta a la salvación de Israel. Pero ¿qué hacían los antiguos? Pues ellos era la salvación que conocieron. Ellos conocieron una salvación física. Entonces ellos elogiaban a Jehová por haberlos salvado físicamente. Ellos elogiaban a Jehová por haberles quitado a Faraón de encima. Pues nosotros hoy elogiamos al Padre por una salvación más grande que ellos, porque hoy nosotros lo elogiamos porque nos sacó del reino de las tinieblas y porque no nos quitó a un faraón, no nos quitó a un hombre encima, nos quitó una naturaleza satánica, nos quitó a Satanás de que nos tenía oprimidos a nosotros. Entonces Israel fue liberado de Faraón, pero nosotros fuimos liberados de Satanás. Entonces nosotros tenemos un motivo de mayor elogio, de mayor exaltación, de mayor gratitud, porque la salvación nuestra es más grande que la salvación de Israel. Israel fue salvado de Faraón, nosotros fuimos salvados de Satanás, pero Satanás es más grande que Faraón, porque Faraón es un hombre que nace y se muere. Satanás es una criatura espiritual, es una potestad que tiene largos tiempos de vida, sí va a morir, porque Dios, dice el apóstol Pablo, que Dios la va a aplastar, ciertamente muere, pero vive más que Faraón. Faraón no vivió sino por allí algunos 120 años seguramente, pero Satanás tiene tiempo existiendo, hasta que Dios, dice de Pablo, que se levantará y la aplastará totalmente. Entonces nosotros fuimos salvados de algo más grande que ellos. Ellos fueron salvos en la foto, en la figura, en la sombra de lo que había de venir, un pueblo por los cuales Dios tenía un pacto, porque le prometió a Abraham, se volvió la figura, la foto de lo que Dios iba a hacer del pueblo, del cuerpo que Dios le prometió a su hijo, porque Dios hizo un pacto con Abraham para salvar un pueblo, pero Dios hizo un pacto con su hijo para salvar una humanidad. Entonces la salvación nuestra es más grande, porque en el pacto de Israel Dios tenía un pacto con Abraham, su amigo, pero en el pacto nuestro Dios tenía un pacto con su propio hijo, no su amigo, su hijo, con Jesús. Entonces nosotros, la iglesia, somos la descendencia de Jesús, y Dios tiene un pacto con Jesús, pero Jesús no es cualquier persona en relación a Dios, es su propio hijo. Abraham era un amigo de Dios, Dios hizo un pacto con su amigo Abraham, pero en el nuevo pacto Dios hizo un pacto con su hijo Jesús. Y por eso Dios le hizo un pacto al Señor Jesús, diciéndole: toda tu descendencia, que es la iglesia, será salva. Y será salva ya no de un hombre, sino de una potestad. Entonces Israel fue salvada de un rey, nosotros fuimos salvados de una potestad que es mayor que un rey. ¿Y quién es esa potestad? Pues nosotros fuimos salvados de la potestad de Satanás, que tenía un reino, el reino de las tinieblas, es mayor que el reino de Egipto. Entonces la salvación nuestra, por eso cuando vamos a encontrar a los herederos de esta salvación tan grande, a aquellos que la revelaron primero, como los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, dice: esta salvación tan grande, sean diligentes en entender, en saber o fluir o operar esta salvación tan grande, porque es más grande que la primera salvación. ¿Y cuál fue la primera salvación? La salvación de Israel. Y por eso el representante de este pacto viejo, pues él elogia la salvación de ellos, porque para ellos era la más grande salvación que han tenido, cuando Dios los salvó con tantas obras maravillosas, tanto que hizo huir el mar, que hizo retroceder el Jordán, tanto que los montes saltaron ese día. Entonces él está acordándose y trayendo a memoria la salvación que conocen los israelitas. Pero hoy la iglesia tiene que elogiar una salvación distinta a esta, porque nosotros no fuimos salvos este día aquí en Israel. A nosotros nos salvó, fue otro tipo de salvación y otro salvador, no Moisés. El pacto de nosotros no es con Abraham, el pacto de nosotros es con Cristo Jesús, por eso es el fiador del nuevo pacto. Y nosotros somos la descendencia de Jesús, no la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es Israel, y la descendencia de Jesús es la iglesia. Entonces hoy la iglesia alaba al Padre Celestial porque nosotros tenemos una salvación tan grande, y como la salvación es tan grande, tenemos un Salvador tan grande. Y el Salvador tan grande, el nuestro, se llama Cristo Jesús. Entonces acá para ellos, pues su Salvador era Jehová. Dice: Jehová nos salvó. Y para nosotros el Hijo de Jehová nos salvó. El Señor Jesús nos hizo esta salvación tan grande. Entonces, ¿qué más dice el salmista viendo el antiguo pacto para entender el nuestro? Dice que
Dios salvó a la casa de Israel. ¿De dónde? De un reino. ¿De dónde? De un rey. ¿Cómo lo salvó? Haciendo huir la mar. La mar huyó delante de Jehová para que Israel saliera. Ahora, nosotros, la iglesia, nuestra salvación es espiritual. A nosotros, Dios nos ha sacado por medio de Cristo del reino en las tinieblas. De allí hemos salido nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y hemos sido puestos en el reino de la luz. Esa es la salvación tan grande nuestra. Pero ¿cómo Dios salvó a Israel? Para salvar Dios a Israel, Él abrió el mar huyó delante de Dios para pasar a Israel. Pero ahora nuestra salvación de la iglesia, sucede con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús hizo huir la muerte. En el antiguo pacto, en esta salvación, dice el salmista, qué maravilloso, el mar lo vimos como huyó cuando Jehová se puso al frente. Vimos cómo el mar huía de Jehová, abriéndose paso. Pero nosotros fue algo más grande, porque ellos vieron el mar huyendo, y nosotros hoy vemos en el Espíritu cómo la muerte retrocedió delante de Jesús, cómo Jesús hizo huir la muerte, cómo hizo retroceder el pecado, para que la iglesia pasáramos a salvación. Entonces Jehová hizo huir el mar en el antiguo pacto para salvar a Israel, pero Cristo Jesús hizo huir la muerte para salvarte a mí, a ti y a mí. El Señor Jehová hizo retroceder el Jordán, pero el Señor Jesús hizo retroceder el pecado. Entonces la muerte y el pecado retrocedieron delante de Jesús para que nosotros hoy seamos los herederos del nuevo pacto y de la salvación tan grande. Entonces en el antiguo pacto dice el salmista, qué maravilloso, qué asombroso. Y por eso le pregunta, mar, ¿qué vistes? ¿Qué tuviste? ¿Por qué tuviste al único que tú le huyes? Fue a Jehová. Pues ahora en el nuevo pacto por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu grandeza? Huiste delante de Cristo, Cristo te hizo huir. Y por eso, porque Cristo hizo huir la muerte, todos nosotros hoy traspasamos la muerte en resurrección. Hoy todos nosotros ya no vamos a ser atrapados por la muerte que nos detenía, porque Faraón detenía primero a Israel, pero después de Faraón, que representa el pecado, detenía a Israel, los detenía la mar impedía que ellos salieran de Egipto, totalmente Egipto, pero Jehová hizo huir la mar. Entonces Cristo vino y hizo huir el pecado, derrotó el pecado y hizo huir la muerte, que era lo que nos separaba totalmente de Dios. Ahora no hay nada que nos separe de Dios, porque aunque Israel, recuerde que Israel, Faraón le dijo, déjenlos ir, sáquenlo de aquí, le dieron muchas riquezas, las mujeres, los hombres les entregaron por gracia recursos, dieron que se vayan, pero finalmente el mar no los dejaba salir de la economía de Faraón, el mar los retenía todavía al alcance de Faraón. La verdadera salvación completa no fue cuando Dios hirió el hijo del primogénito, sino cuando Dios hizo huir la mar, porque una vez que la mar se abrió y ellos pasaron y se cerró, ya no había forma de que Faraón pasara nuevamente a tomarlo, porque Dios abrió el mar mismo y Faraón no podía abrir el mar, los hechiceros no podían abrir el mar, murieron dentro de la mar. Entonces lo mismo con Cristo. Cristo viene y ahora hace huir el pecado, Él quita el pecado de los hombres, lo hace huir el pecado de la humanidad, pero todavía algo que nos detenía, hay algo que nos retenía para pasar directamente a Cristo, al Padre, a su propósito, y era la muerte. Entonces lo más grande que Cristo hizo huir no fue el pecado fue lo más pequeño. Lo más grande que Cristo hizo huir fue la muerte misma. Entonces por eso nosotros hoy ya en el nuevo pacto, por eso el apóstol Pablo no le pregunta a la mar, el apóstol Pablo le dice, oh mar, ¿qué tuviste? Le dice, oh muerte, ¿qué tuviste que huiste delante de Jesús? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu altivez? Hubo uno que te hizo retroceder, y por ese uno nosotros todos salimos. Ya no nos puede detener, ya no hay nada que nos separe de Dios, porque ya totalmente Cristo nos abrió la muerte y nos hizo retroceder el pecado para que nosotros pasemos a la libertad de Dios. Entonces por eso el israelita David
el descendiente de Judá, él está contando, él sabe su salvación. Ahora la pregunta es, si tú sabes tu salvación, si tú y yo conocemos la nuestra, porque está la salvación de él, está la salvación de ellos que no es la misma que la nuestra, porque la salvación de ellos es terrenal, la salvación de ellos es sombra, era una figura y tipo de la que había de venir, que era la verdadera y la real. Entonces yo debo tener revelado, entendido mi salvación y mi Salvador. Por eso él decía, Jehová es tan grande que hizo huir el mar, pero nosotros decimos, Jesús es tan maravilloso y tan poderoso que hizo huir la muerte. Por eso nosotros no le decimos, no le preguntamos a la mar, mar, ¿qué tuviste? Mar, ¿qué vistes? Mar, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te escondiste delante de Jehová? Sino muerte. ¿Qué le vistes a Cristo que huiste? ¿Qué le vistes a Cristo que tuviste que abrirle paso para salir? Porque Cristo Jesús es mayor que la muerte. Al igual que en el antiguo pacto Jehová era mayor que la mar, pues Cristo Jesús es mayor que la muerte. Por eso, porque Él es la vida, la resurrección. Y ahora Jehová a ellos, para librarlo definitivamente de Faraón y de Egipto, les hizo huir la mar. Cristo Jesús, para liberarnos totalmente y completamente de la economía de Satanás, del reino de las tinieblas, hizo huir la muerte. Porque la muerte finalmente era el gran obstáculo que nos impedía ir al Padre. Primeramente era el pecado, luego era la muerte. En el antiguo pacto primero era Faraón y luego fue la mar. Por eso Jehová primero hirió a Faraón y luego hirió la mar. Ahora en nosotros primeramente era el pecado y luego era la muerte. Y Cristo primero vino y derrotó el pecado y luego derrotó la muerte. Por eso la mar y el Jordán son la muerte y el pecado que Cristo hizo retroceder y huir, para que tú y yo estemos en completa salvación. La salvación nuestra es absoluta, total. Aún después de ir a la muerte mi cuerpo, por eso tú no debes temer morir, porque la muerte no nos va a separar de Dios. Aún después de la muerte, nosotros vamos a pasar por la muerte, porque Cristo nos da resurrección junto con Él. Como uno pasó por medio de la muerte, todos los descendientes de Él pasan. Como uno pasó por medio de la mar, todos pasaron. Pues por la misma manera, como uno pasó la muerte, que es Cristo, todos los descendientes de Él, todos los que hemos creído en su nombre, todos los que lo hemos recibido, todos los que le hemos amado al Señor Jesús, vamos a pasar en resurrección después de la muerte. Por eso ningún descendiente de Cristo debe tener temor a la muerte, porque la muerte no nos va a retener. Aun cuando viniera la muerte, nosotros vamos a ser testigos de cómo vamos a pasar la muerte, porque Cristo hizo retroceder la muerte. Ya hay testimonio de que uno abrió el mar, y hay testimonio de que uno abrió la muerte. En el antiguo pacto Jehová era conocido porque es el único que pudo abrir un mar, hacer huir. Pues ahora en el nuevo pacto, el único que hizo huir la muerte, el único hombre que vino y se levantó entre los muertos, se llama Cristo Jesús. Por eso los demás líderes todavía los muestran allí en cadáveres. Los demás líderes todavía los sacan conservados allí con algunos elementos, sus cuerpos allí con formol, con químicos para mantenerlos, sus huesos, porque ellos están todavía muertos, ellos no han resucitado. Pero tenemos un fiador del nuevo pacto que su cuerpo no está para mostrarlo, porque su cuerpo resucitó. Porque su cuerpo, aunque lo buscaran en toda la tierra y buscaran todos los sepulcros, no lo van a encontrar, porque Él resucitó al tercer día y su cuerpo está sentado a la diestra del Padre, está en los cielos, está en la eternidad. Nuestro Señor venció la muerte y con todo el cuerpo salió la muerte, salió de los sepulcros. Los demás líderes del mundo siguen en un sepulcro. Los demás líderes de cualquier religión, de cualquier política, siguen en un sepulcro, en una caja de huesos, de ceniza. Pero el nuestro está sentado a la diestra del Padre, porque fue el único que venció la muerte. Entonces Él no solamente venció el pecado, Jehová no solamente derrotó a Faraón, derrotó el mar. Entonces igual cuando viene su Hijo, el Hijo Jesús, no solamente derrotó el pecado, no pecando, Él fue el único que no pecó, sino que también derrotó el más grande enemigo que teníamos. Y el más grande enemigo que teníamos en sí no era el pecado, ese era el más pequeño, era la muerte. Y por eso Cristo derrotó la muerte con su muerte y pasó al tercer día en resurrección.
Entonces ahora nosotros tenemos esa salvación tan grande, nos la dio Cristo. Entonces Cristo que quitó de nosotros la muerte. Él derrotó la muerte. Entonces por eso Pablo le dice, oh muerte. Él no dice como David. David veía la mar y continuamente le decía a la mar, oh mar, tú fuiste derrotada por Jehová, oh mar, y todo lo que está debajo de la mar, porque recuerden que bajo la mar ellos sabían que estaba Leviatán, sabían que habían criaturas anormales. Pues todo lo que está detrás de la muerte fue derrotado por Cristo Jesús. Entonces por eso este autor le decía a la mar, le preguntaba a la mar, mar, ¿dónde está tu altivez? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde está tu aguijón? Pero viene Pablo y ve la salvación nuestra, el que la entendió más, y la deja escrita y dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Hubo uno que te hizo huir, hubo uno que nos dejó abierto el camino a todos. Por lo tanto, ya no te tememos, muerte. Por eso Israel ya no le tenía miedo a los mares. ¿Por qué? Porque él vio cómo Jehová derrotaba a los mares. Ellos ya no le tenían miedo a los reyes de naciones, porque vio cómo Jehová derrotó a los reyes de naciones. Entonces nosotros hoy sabemos la obra de Cristo. Cristo derrotó el pecado, por eso ya no hay condenación para ti y para mí, porque Él derrotó el pecado. El pecado, ¿qué significa? Que el pecado no te va a ganar a ti, que el pecado no me va a ganar a mí. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. Entonces nosotros vencemos el pecado por la victoria de Cristo. Pero tampoco la muerte que trajo Adán, porque Adán trajo el pecado y la muerte, porque por un hombre entró el pecado y con ella la muerte, pero la muerte, como es postrera, más grande que el pecado, es un enemigo mayor, y Cristo derrotó el pecado y derrotó la muerte. Cristo derrotó el pecado con su sangre y la muerte la derrotó con su vida completa. Entonces ahora nosotros tenemos la victoria de Cristo. El pecado no te vence, pero la muerte tampoco. Entonces ahora la iglesia debe conocer la salvación tan grande de la cual es heredera. Y así como este salmista elogiaba su salvación, elogiaba las maravillas que ocurrieron el día de su salvación, pues nosotros tenemos que elogiar la nuestra. ¿Y cómo es la nuestra? Pues él dice que el día que esta salvación ocurrió, los montes y los collados saltaron. Pues el día que nuestra salvación ocurrió, la piedra del sepulcro se corrió. Tembló la tierra. Dice que hubo un terremoto. El día que Jesús murió y resucita, hubo señales en la tierra. Los sepulcros se abrieron, los muertos se levantaron. Entonces las señales nuestras son más grandes que estas, porque en esta los montes y los collados saltan como corderitos, pero en nuestra salvación hasta los muertos se levantaron. En la salvación de ellos no se levantó ningún muerto, solo los huesos de José que se llevaron, pero José no se levantó. El día de mi salvación, el día de mi Salvador, que hizo esta salvación tan grande, hasta los muertos tomaron vida, los sepulcros se abrieron, la tierra tembló, el velo se rasgó, la piedra del sepulcro se corrió. Entonces la salvación nuestra es mucho más maravillosa, mucho más poderosa que la salvación de los antiguos. Entonces yo debo conocer como heredero de este nuevo pacto, como heredero de la iglesia, como heredero de salvación, ¿en qué consiste mi salvación? ¿Cómo fue mi salvación? Porque quien no conoce su salvación tan grande, pues la va a desvalorizar y no va a sentirse condenado, culpado, va a creer que el pecado le gana y que la muerte le gana, cuando estos dos enemigos fueron totalmente derrotados por Cristo Jesús. Por lo tanto no tienen victoria sobre ti. El pecado no tiene victoria sobre tu vida, pero tampoco la muerte, porque Cristo lo venció, no porque tú lo puedas vencer, sino porque ya vino un Salvador que venció el pecado y venció la muerte. Y la promesa y la herencia que le dieron a Él por hacerlo, nos la conceden a nosotros. A eso se le llama gracia. Que aunque usted y yo no fuimos los que vencimos el pecado, ni usted y yo fuimos los que vencimos la muerte, recibimos los beneficios de nuestro representante, de nuestro David espiritual. Porque un día los filisteos le dijeron a Israel: danos un solo hombre que pelee por todos ustedes, un solo hombre que derrote a Goliat, pues de dar beneficio a todos los que no pelearon. Pues ese mismo día Cristo Jesús fue el David espiritual que se levantó en contra de la muerte. Y cuando Cristo venció, todos nosotros recibimos el beneficio de lo que Él ganó. Por eso Cristo venció el pecado y venció la muerte. Así como Jehová en el antiguo pacto venció a Faraón y venció la mar. Por eso que dice el salmista: la tierra
tiembla delante de Jehová. Pues ahora la muerte y todo lo que existe tiembla delante de Cristo Jesús, porque Él es el poderoso, Él es el Rey, Él es el Señor de señores. Ahora Cristo Jesús, todo está bajo el dominio de Él. Entonces dice el salmista, y Judá llegó a ser su santuario. Hoy nosotros decimos, y su iglesia llegó a ser su tabernáculo, su santuario. Hoy nosotros somos el santuario de Cristo. Hoy nosotros somos el santuario de Dios. La iglesia llegó a ser un santuario, llegó a ser un tabernáculo. Somos los templos vivientes del Padre Celestial. Judá estaba muy maravillado porque el tabernáculo de Dios estaba en su tierra. El templo se posó allí en Salomón en oro. Pero nosotros tenemos una obra mayor, porque no hay un templo de oro que tú puedas hacer, no hay un templo de cristal ni de plata hoy que sea glorioso, porque el mayor templo de gloria es que los templos Cristo los hizo de carne y de hueso, son templos vivientes. Tú eres el nuevo templo establecido de Dios, yo soy el nuevo templo del Espíritu Santo. Y esa obra es mayor que el templo de oro de Salomón. Esa obra es mayor que las tiendas que David puso en la ciudad de Sion, las iniciales, cuando le hizo una casa a Jehová. Es mayor, porque esta es mi casa espiritual donde Dios habita. Entonces las maravillas de este pacto antiguo no se comparan a las maravillas de este pacto nuevo. La salvación de Israel es inferior a la salvación de la iglesia. Esta salvación es pequeña comparada a esta salvación tan grande, pero sirve para poder ver la foto de lo que había de venir, la sombra de lo que había de venir. Entonces ahora que dice el salmista, yo estoy seguro en mi Salvador, pues nosotros estamos seguros en nuestro Salvador. Para este salmista, ¿quién era su Salvador? Jehová. Para nosotros, ¿quién es nuestro Salvador? El Señor Jesús es mi Salvador. ¿Y de qué me salvó Él? Pues Jehová salvó a Israel de Faraón y de la mar. Pues a nosotros nos salvó el Señor Jesús del pecado y de la muerte. Por eso Él nos salvó del pecado. Él venció el pecado y Él venció la muerte. La hizo huir con su poder. Se levantó al tercer día. ¿Y ahora qué significa? Que ya no hay pecado para su descendencia y tampoco hay muerte para su descendencia. Por eso nosotros vamos a ser resucitados en un nuevo cuerpo que no tiene pecado ni tiene muerte. Esa es la victoria. Y por eso tenemos que saber esperar el regreso del Señor, porque en la resurrección tendremos un cuerpo totalmente sin pecado y un cuerpo sin muerte, porque Cristo lo heredó, Cristo lo ganó. Y nosotros somos los herederos de ese cuerpo, de esa vida, una vida sin pecado y una vida sin muerte. Pero que todo se va a consumar en la resurrección, de los santos de la iglesia. Cuando resucitemos, habrá toda una nueva creación sin pecado y sin muerte, porque Cristo se ganó ese derecho de tener esa descendencia. Entonces nosotros, por eso cuando Israel sale de esa salvación tan grande, todavía le tocó pasar por desierto. Aunque el Salvador Jehová los salvó, se demoraron en llegar verdaderamente a la tierra, a su reposo. Duraron 40 años. Pues igual la iglesia, aunque la iglesia ya tiene esta salvación asegurada, estamos todavía en la transición de pasando por este mundo. Pero nosotros vamos a entrar a la nueva creación, a la nueva tierra. Allá se va a consumar toda la realidad que Cristo ganó para nosotros. Entonces por ahora estamos en la transición, así como Israel después de esa salvación tan grande no entró de una vez a la tierra donde iban a manifestar todo, les tocó pasar por un periodo de tiempo. Pues así la iglesia, una vez que pasó esta salvación tan grande, todos preguntan, ¿y por qué ya no vivimos toda esa herencia? Porque lo mismo que Israel pasó un tiempo para llegar a la tierra sin nada, nosotros hay que pasar un tiempo hasta que lleguemos a la nueva creación, a la nueva tierra, llamada la Nueva Jerusalén. Allí se va a manifestar todo lo que usted ha oído, todo lo que usted ha escuchado del Espíritu. Allí se va a manifestar y será nuestro gozo perpetuo, nuestro gozo eterno. Porque esto es temporal, aquí se acaba rápido, en algunos días ya se acaba nuestra parte. Pero lo que viene en la nueva resurrección, en la nueva creación, tú lo vas a vivir eterno. Todo el beneficio de vivir sin pecado y todo el beneficio de vivir sin muerte. Por ahora somos la Israel que va por el desierto, somos la iglesia que va por el mundo. Algunas aflicciones, algunas tribulaciones, algunos pesos, algunas todavía debilidad, pero no significa que no esté asegurada nuestra recompensa. ¿Cuál es? Una nueva vida que va a estar libre totalmente del pecado y libre totalmente de la muerte en una nueva creación, en una nueva tierra. Para ellos se llamaba Canaán, para nosotros se llama la Nueva Jerusalén, una nueva tierra.
que dice el apóstol cuando la vio, que veía que sus calles eran como de oro, de lo perfecta que era. Pues allá es donde nosotros vamos a manifestar la recompensa de Cristo Jesús. Entonces, por eso queremos comprender mi salvación, pero me sirve esta para poder ver la nueva. Esta que ellos vivieron me sirve como molde para poder interpretar lo grande y maravillosa que es la salvación nuestra, la salvación que nos hizo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, por eso cuando Él vino, los discípulos no lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos decían: Jesús, si tú eres el Mesías, si tú eres el hijo de David, si tú eres el enviado de Dios, ¿por qué no le cortas la cabeza a Herodes, al César, como David se la cortó a Goliat? ¿Por qué no le mata a los hijos a Herodes? ¿Por qué no le mata a los hijos al César como Jehová le mató los hijos al faraón? Ellos pensaban que era físico. Ellos pensaban que tocaba matar más personas, que tocaba derramar más sangre. Ellos decían: tenemos las armas listas, vamos y matamos al hijo de Herodes, al hijo de César, para que no haya más reino, vamos a matarlos a todos. Y Cristo Jesús dice: no, porque a quien yo vengo a matar, a destruir, a derrotar, no es espiritual, es el pecado. Y ustedes con sus armas no pueden matar el pecado, tampoco con su fuerza, porque ustedes son pecadores. El único que lo puede matar es Cristo con su santidad, y la muerte con su vida. Entonces, por eso Cristo, los hombres no lo entendían, algunos lo rechazaron, porque dijeron: verdaderamente este no nos va a salvar, este no es un salvador, porque ellos no conocían la verdadera realidad, que la humanidad quedó cautiva, no allí en Éxodo, la humanidad quedó cautiva en Génesis 3, de una verdadera potestad espiritual, de la muerte y del pecado. Por eso cuando viene Pablo, que entendió un poco más la salvación nuestra, nos dice: porque por un hombre entró el pecado y la muerte. ¿Qué significa? Que por un hombre, la transgresión de Adán, todos quedamos esclavos del pecado y de la muerte. Y así como un hombre trajo el pecado y la muerte, pues vino otro postrer hombre, que es Cristo Jesús, que trajo la resurrección y la vida, la santidad y la vida. Cristo Jesús te trae el Espíritu Santo, que es con el que te santifica, y te trae la vida, que es el mismo Espíritu. Entonces ahora nosotros tenemos al nuevo Adán, al postrer Adán, que quita el pecado y la muerte. Y que muchas personas se preguntan: ¿pero por qué se siguen muriendo personas? ¿Por qué siguen muriendo los santos? Sí, porque es que es hasta que entremos a la nueva Canaán, a la nueva Jerusalén, donde tú vas a comprobar que nadie se muere, que nadie peca, porque allí se va a manifestar el cuerpo completo, santificado, glorificado y sin muerte, para vivir eternamente disfrutando a nuestro Salvador, al Padre Celestial, al Señor y al Padre. Entonces, esta salvación que tenemos nosotros es la real, es la verdadera. Cristo es el verdadero Salvador. Moisés no es el Salvador, porque aún necesitó que el Padre lo llamara delante de Cristo en la transfiguración, pero Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Cristo venció a nuestros enemigos de la humanidad. Por eso te va a decir la misma escritura del apóstol: no es contra carne y sangre, no hay que ir a pelear contra hombres, porque no son hombres, es contra potestades, principados, huestes de maldad espirituales, que se vencen con la victoria de Cristo Jesús. ¿Okay? ¿Qué más dice este salmista hablando de las maravillas de su salvación? Entonces él decía: ¿de qué voy a hablar? Pues él hablaba de su maravillosa salvación. Pero tú vas a encontrar personas tan pobres espirituales, que hablan de la salvación que le hizo un hombre a una patria. Entonces, por ejemplo, acá en nuestros países se habla mucho, no, de la gran salvación que hizo Bolívar. No, Bolívar no nos ha salvado de nada a nosotros, porque la salvación de Bolívar es nada comparada a la salvación de Cristo Jesús. Entonces, por eso mucha gente habla de los salvadores físicos, de los salvadores que derramaron sangre, que agarraron espada, que agarraron arma. Hablan de ellos, los elogian, les hacen estatuas, ignorando que aún esa salvación no los salvó, porque la salvación real y verdadera es la salvación que hizo Cristo con su sangre y con su vida, dando su espíritu. Cuando Cristo ofreció la sangre, nos salvó del pecado. Cuando Cristo ofreció su espíritu, nos salvó de la muerte. Cristo nos salvó con su espíritu y su sangre del pecado y de la muerte. Y ahora nosotros tenemos esa herencia de ser
los herederos de la victoria de Cristo Jesús. Y por eso debemos elogiar la salvación, debemos hablar de esta salvación tan grande, debemos compartir esta salvación tan grande, porque nosotros tenemos la verdadera salvación y el verdadero Salvador nuestro se llama Jesucristo. Y no está en un sepulcro como los demás salvadores que salvaron algo. Él está sentado a la diestra del Padre, junto al Padre, gobernando todo el propósito de Dios, y pronto ha de venir a la tierra a juzgar a los vivos, a los muertos, a recompensar a todos los que han sido fieles. Él ha de venir a establecer su reino por 1000 años en la tierra y a agarrar su iglesia, la cual compró, salvó, para manifestarle todas sus promesas. Por eso la iglesia y el Espíritu le dicen: ven, Señor Jesús, te esperamos, diligentemente velando, te esperamos a ese regreso. Porque ciertamente el que ascendió sobre unas nubes y lo vieron, va a volver a descender sobre esas nubes, y todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Porque delante de Jehová la tierra temblaba, pero delante del Hijo de Jehová los corazones y las rodillas también tiemblan delante del Señor Jesús. Finalmente, ¿qué dice el salmista? Esto es más maravilloso todavía, porque el salmista dice: finalmente, ¿qué otra maravilla puedo hablar de mi salvación? Porque este salmista está hablando de su salvación, aquí está predicando, está dando testimonio de su Salvador y de su salvación. Él dice: mi Salvador es Jehová, y Él nos salvó un día en Israel. Y miren lo maravilloso que ocurrió cuando nos salvó. Pues así mismo la iglesia debe hablar de su Salvador y hablar de esta maravillosa salvación tan grande y de las maravillas que ocurrieron cuando Cristo nos salvó. ¿Y qué otra maravilla ocurrió? Hay otra que dice, mire, cuando Jehová nos salvó a nosotros, fuimos testigos, lo vimos, convirtió la roca en un manantial de vida, convirtió la peña en fuente de agua. ¡Wow! Entonces quien escuchaba eso decía: ¡wow! ¡Qué maravilloso! Convirtió una peña en fuente de agua para salvarlo y darle agua de vida. Sí, pues nosotros tenemos una obra mayor y superior. ¿Por qué? Porque para salvarnos a nosotros en nuestra salvación, el Padre no convirtió una roca en agua, convirtió a su Hijo en un espíritu vivificante. Lo que hizo para nosotros es mayor, porque Jehová convirtió una roca en un estanque de agua, y entonces ahora ellos continuamente venían a ese estanque les daba agua para vivir. Pero en nosotros el Padre convirtió a su propio Hijo en un espíritu vivificante. Ahora nosotros, todos los salvos por Él, nos podemos continuamente vivificar por medio de ese espíritu. Y lo que produce ese espíritu es mayor que lo que produce un agua, porque el agua produce algo para tu cuerpo. Lo que produce el espíritu vivificante vivifica tu alma. Por eso cada vez que tú bebes del espíritu vivificante, tu alma se vivifica, se llena de vida. Y cada vez que dejas de beber del espíritu vivificante, tu alma se llena de muerte, de miedo, de confusión, de depresión, de angustia, de duda, de culpa, porque dejas de beber del espíritu vivificante. Es que así ahora Israel, cada vez que tenían sed, ¿qué tenían que hacer? Pues ir a la roca que se convirtió en agua, en fuente, porque dice que la roca los seguía. Tienen sed, vengan y beban, porque la roca se convirtió en fuente de agua. Pero en el nuevo pacto no hay una roca, sino un Hijo que se convirtió en espíritu vivificante. ¿Para quiénes? Para todos los que somos descendientes de Él, para todos los salvos de Él. Entonces ahora, cada vez que tú tengas sed, cada vez que tú tengas algo en tu alma que sabe que te está afligiendo, venga y beba del espíritu vivificante, porque Él te vivifica. Y como es agua, pues también si te ensucias, esa agua te limpia. Entonces lo mismo el espíritu vivificante, aun si todavía hay debilidades, Él te hace fuerte, Él te empodera, Él te limpia, Él te hidrata, Él te vivifica, para que sigas en la perfección de este llamamiento. Entonces por eso ahora nosotros no tenemos una roca que nos sigue, sino un espíritu que está contigo adentro, llamado el espíritu vivificante. ¿Y qué función tiene? Vivificarte, llenarte de la vida de Dios adentro tuyo, vivificar tu alma, vivificar tu espíritu. Entonces la obra nuestra es mayor que la de ellos, porque ellos tenían una roca que se convirtió en agua,
nosotros tuvimos un espíritu verbo, el verbo de Dios que se convirtió en hombre y ahora es un hombre que se convirtió en un espíritu vivificante. El espíritu vivificante de Cristo está con nosotros vivificándonos, dándonos vida, dándonos fe, dándonos esperanza, dándonos amor, dándonos fortaleza, dándonos todo lo que necesitamos para seguir el camino. Porque ellos recibieron el agua, la roca se convirtió en agua para acompañarlos por el camino hasta llegar a la tierra donde no necesitaban más esa roca. Pues nosotros hoy hemos recibido el Espíritu Vivificante para acompañarnos mientras estos siglos, mientras que regresa Cristo a llevarnos a la nueva tierra. Entonces, mientras tanto, la iglesia se vivifica por ese Espíritu, se fortalece en ese Espíritu. Por lo tanto, la iglesia, mientras que pasa esta maravillosa creación, la iglesia encuentra su fortaleza en el Espíritu Vivificante de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos algo mayor, que Dios no convirtió un pedazo de roca por allá, sino a su propio Hijo en un espíritu vivificante. No sé si se puede entender, pero podría explicar algo más para entenderlo mejor. ¿Por qué? Porque Dios, para convertir la roca en agua, tuvo que golpearla con la vara. Moisés, Dios le dijo, golpea la vara, hiere la roca para que te dé agua. Pues el Padre, para convertir a Cristo, a su Hijo, en un espíritu vivificante, lo tuvo que herir con una cruz, abrirle el costado, desangrarlo, para que se convirtiera en un espíritu vivificante para ti y para mí. Por eso la obra nuestra es mayor que la primera, porque ellos se maravillaban de que una roca les daba agua, pero a precio de herir la roca. Pero nadie se siente culpable de golpear una roca, pero sí, todos sentimos el peso de que el Padre golpeó a su propio Hijo para darnos a beber a nosotros, porque no golpeó un pedazo de piedra, golpeó a su propio Hijo con la cruz, con la muerte, para que tú y yo podamos beber de su Espíritu, el cual nos vivifica. Entonces, por eso el salmista decía, el Señor hizo algo maravilloso, convirtió una roca en una fuente de agua, hiriéndola. Pero nosotros decimos, wow, nuestro Padre convirtió a su Hijo en un espíritu vivificante. ¿A qué precio? Golpeándolo con la cruz, hiriéndolo con la cruz, con muerte de cruz, para que tú y yo todos los días podamos beber del espíritu vivificante, podamos comer del espíritu vivificante, encontrar lo que nos falta para seguir el camino hasta el último momento de fe. Por eso debemos seguir en fe, amada iglesia, debemos seguir nutridos, debemos saber de que sí perseveraremos y avanzaremos porque tenemos el espíritu vivificante de Cristo con nosotros. La roca a ellos los seguía a donde iban, a nosotros nos sigue el espíritu vivificante que nos dejó Cristo. Por eso es que Cristo es mayor que Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho un alma viviente, pero Cristo fue hecho un espíritu vivificante. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre que el primero fue un alma viviente, pero el postrero fue un espíritu vivificante? Pues que el primero, para ser un alma viviente, no tuvo que entregar nada, solo recibió el soplo. Cuando Adán recibió el soplo, fue hecho un alma viviente, pero él no entregó nada por ti. Pero cuando Cristo, para convertirlo en espíritu vivificante, tuvo que entregar su espíritu al Padre para hacerte un espíritu vivificante para ti. Por eso Cristo es mayor que Adán, porque Cristo entregó su sangre, entregó su espíritu para que tú tengas el espíritu de él. Adán nunca entregó nada para tenerte a ti, él solo recibió el soplo. Pero Cristo se tuvo que despojar, tuvo que entregar, tuvo que devolver algo que era de él para que tú puedas tener toda la riqueza que él tiene, el espíritu vivificante. Es por eso Cristo es superior que Adán, porque el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero Cristo Jesús fue hecho un espíritu vivificante a precio de entregar su propio espíritu, cosa que Adán nunca pudo hacer. Por eso Adán no es tu Salvador, Cristo Jesús es tu Salvador y tu Señor. Entonces ahora, esto se veía en el Antiguo Pacto, porque el primer rey era de la tribu de Benjamín, pero el posterior rey era de la tribu de Judá, y en Benjamín no se estableció el tabernáculo, se estableció en Judá. Lo mismo, toda la gloria de Dios se estableció no en el primer Adán, se estableció en el postrero, en su propio Hijo. Y nosotros hoy debemos elogiar esta salvación tan grande
y a este Salvador tan grande, al cual Dios lo convirtió en un espíritu edificante. Por eso ahora, aunque Él está sentado físicamente en el trono, te dejó el espíritu edificante. Su espíritu está contigo y conmigo. Y el espíritu de Cristo es el mismo Cristo guiándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos en todo nuestro proceso de transición hasta ir a la nueva cuerpo y a la nueva tierra. El Espíritu está con nosotros, amada iglesia. Por eso tenemos al ayudador. Él dijo: yo le voy a enviar mi espíritu. Él es el espíritu edificante. ¿Qué hace? Te vivifica, te fortalece, te levanta, te da fe, te vuelve a dar esperanza, te hace volver a creer, te quita el desánimo, te quita el desaliento, te quita la incredulidad. Él te trabaja porque está contigo. De allí tú puedes beber y vuelves y tomas la fe del Hijo de Dios. Amada iglesia, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, lo bendecimos por su palabra, por su alimento. Damos gracias por esta salvación tan grande y por este Salvador tan glorioso. Damos gracias porque Cristo Jesús fue hecho Espíritu edificante, y Él, Espíritu edificante, me vivifica todos los días, me vivifica. Así como el agua en la cual Dios convirtió la peña en agua, esa agua los vivificaba a ellos, los limpiaba, pues a nosotros hoy el Espíritu edificante me limpia, me regenera, me transforma y me vivifica mi alma. Cada vez Él hace su obra en mí, porque no depende de ti y de mí, depende del vivificador, y el vivificador no dejará de hacer la obra hasta que la termine en nosotros. Paz y gracia para todos. Nos vemos mañana en la iglesia, en la mañana. Bendecimos a nuestro Padre, santificado sea tu nombre, y le damos toda la gloria al que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra y todo poder, a Cristo Jesús, el que Dios hizo, el Espíritu vivificante. Paz a todos, paz, amados.